Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a los que estáis tanto presencialmente como a los que os habéis conectado online. Si por lo que sea tuvierais algún tipo de problema con la conexión, nos avisáis. Mi nombre es Joaquín Ramírez, soy responsable de toda la parte de desarrollo digital y formación online en la casa. Y bueno, daros la bienvenida. Yo creo que es un evento de rabiosísima actualidad. Tenemos la suerte de tener a Íñigo Tasara con nosotros, gran experto en financiación en el entorno del mundo del deporte, y tenemos con nosotros también a Pedro Garrido, que además de ser profesor de la casa y director en BBVA, es también director de uno de nuestros programas, el de Debt Advisory, ¿no? Nos va a introducir Pedro tanto la jornada como a los ponentes, pero lo más importante de hoy es que la sesión, a los que estéis online, vamos a intentar que se escuche bien. Si hay algún problema nos avisáis, y a los que habéis venido presencialmente, pues agradeceros la presencia aquí. Es una etapa, yo me lo tomaría así, ¿no? Es una etapa muy importante a la hora de la formación, para formarse en todo aquello que el mercado demanda, y por eso estamos organizando esta serie de ponencias, ¿no? Para dar esa formación, para que sepáis que el IED está, pues sobre todo en lo que está pidiendo el mercado, y si hay cosas pues mediáticas, temas novedosos, alternativas de financiación, innovación, como teníamos ayer el programa de intereconomía aquí en la casa, de blockchain, de bitcoins, todas las novedades pues las estamos intentando recoger, no solo a través de programas como el que dirige Pedro de Debt Advisory, sino introduciéndolas también dentro de los programas que ya tenemos de una manera consolidada, ¿no? Para que nadie pase por el IED sin formarse en aquellas cosas que a día de hoy está demandando el mercado. Yo, sin más, agradeceros, tanto Pedro como Íñigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenéis ahí la cámara, si os acordáis de vez en cuando, ahí están todos esos que están ahí, y el audio se capta por aquí. Pues muchísimas gracias. Perfecto. A los dos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. He hecho una pregunta para los que están conectados en remoto, si se escucha bien, si alguno nos puede responder de los que estáis conectados, para saber que todos... bien, Pedro, sí. Venga, fenomenal. Sí, perfectamente. Pues estupendo. Pues un poco como ha comentado Joaquín, ¿no? A raíz del programa que tenemos de Debt Advisory, alternativas de financiación, que básicamente lo que buscamos en ese programa es hablar de los tres grandes campos, ¿no?, que tiene una compañía que tiene un corporate para financiarse, como son mercados de capitales, financiación bancaria y la parte de ECM, Equity Capital Markets, es decir, salidas a bolsa. Había una temática que, de hecho, este verano, antes del verano, Íñigo y yo hablamos, que nos parecía que tenía como mucha notoriedad, ¿no? Nos parecía interesante el plasmarlo un poco en el contexto del programa, ¿no? En definitiva, son la financiación que están haciendo las entidades deportivas, ¿no? Yo creo que todos este verano hemos visto noticias en todos los diarios deportivos y también económicos de muchas operaciones que han estado encima de la mesa, y es un poco lo que queremos hablar, ¿no? Porque la percepción que tenemos muchos de nosotros, pues que llevamos 15 años trabajando en banca de inversión, es que, la banca de inversión se ha sofisticado de forma radical y vertiginosa en los últimos 15 años en España, especialmente la parte del mercado de capitales, pero estamos viendo que en los últimos, vamos a decir, pocos años o unos meses, el mundo del deporte se está sofisticando muy mucho, ¿no? Y yo veo cierto ligazón entre el mundo corporate a nivel de sofisticación financiera y el mundo del deporte, ¿no? Y ahí incluyo pues tanto clubs de fútbol, que es lo que más vamos a hablar porque es un poco lo que más estamos todos cómodos, como en otros ámbitos deportivos, ¿no? Y para esta sesión, como ha comentado Joaquín, pues tenemos a Íñigo Tasara. Íñigo Tasara es director de JB Capital Markets. Anteriormente estuvo en Debt Advisory de BBVA, donde estuvimos trabajando juntos unos cuantos años, y antes de eso trabajó en Société en el departamento también de Money. Por lo tanto, ya podéis ver que la experiencia profesional de Íñigo es espectacular, tanto en el lado de equity como en el lado de deuda, ¿no? Íñigo ha realizado operaciones muy notorias, como son pues con la Liga, con el Fútbol Club Barcelona, con la Copa Davis, entre otros, ¿no? Por lo tanto, ya veis un poquito el calado del nivel de especialización y el expertise que tiene Íñigo en este tipo de operaciones. Por lo tanto, me uno a las palabras de Joaquín. Íñigo, agradecerte pues contar hoy contigo, es un auténtico lujo. Y un poco lo que hemos comentado, Íñigo, ¿cómo ves la situación actual y ese ligazón, ¿no?, que estamos viendo entre el mundo del deporte acercándose a la parte de sofisticación en los mercados de capitales, de M&A, de accionistas que están entrando? ¿Cuál es tu opinión así preliminar? Y luego ya, si quieres, entramos en detalle en la sesión.
Perfecto. Pues nada, Pedro, primero, muchas gracias por la oportunidad y por estar aquí hoy, que para mí es un placer, obviamente, estar aquí, poder compartir la experiencia, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo en el sector y en una casa como IEB que de tanto prestigio, ¿no? Pues si quieres, entrando un poco en materia, ¿no? ¿Cómo vemos el sector? Pues creemos el sector realmente, lo que estamos viendo y lo que están viendo los inversores, que ha pegado un cambio espectacular en los últimos años, ¿no? Yo creo que el mundo del deporte ha pasado de ser un mundo poco profesionalizado, un mundo errático, que desde un punto de vista de análisis y retornos para inversores, pues era un sector prácticamente vetado, a ser a día de hoy, pues uno de los principales temáticas, ¿no? Una especie de los sectores en los cuales los inversores están mirando entrar y viendo las oportunidades que existen, ¿vale? Esto pues al final, yo creo que principalmente hay dos motivos en los que se basa, ¿no? Este cambio y este viraje totalmente de los inversores en cuanto al interés que tienen en el sector, ¿no? Y estos son principalmente el crecimiento que ha experimentado en los últimos años en cuanto a ingresos, en cuanto a repercusión, y por otro lado el orden que hay a día de hoy en el sector del deporte y especialmente en el tema del fútbol, ¿no? Centrándonos en el primer punto que hablaba del tema del crecimiento, ¿no? Cómo ha crecido el sector, hacia dónde va, qué se está haciendo. Yo ahí te diría que el sector de deporte en general, ya no solo hablando de fútbol, ¿no? Que como dices, yo creo que principalmente es obviamente es el sector o el deporte que vamos a tocar hoy. El sector del deporte en general pues está creciendo a unas tasas muy significativas, tasas compuestas de 5 o 6% en los últimos años, ¿no? Y esto, honestamente, si lo veis en tasas acumuladas, pues son crecimientos muy importantes, ¿no? Yo creo que obviamente esto está atrayendo el interés de los inversores, ¿no? En concreto, el mundo del fútbol, si hablamos que el deporte está creciendo 5 o 6%, pues el mundo del fútbol en particular pues está creciendo a niveles bastante más altos. Y esto se debe principalmente a que están creciendo pues en todas las principales áreas de negocio que tiene un equipo para generar ingresos, ¿no? El tema de ticketing, lo que está viendo es que está intentando pues ampliar estadios, hacer una oferta mucho más adecuada y mucho más valor añadido a los fans, a los espectadores al final. En acuerdos comerciales pues está yendo en Europa a un mercado pues mucho más americanizado, si me permites, ¿no? Que básicamente pues tratar de sacar todo el potencial comercial que tienen los equipos, explotar esa relación muy tan especial, ¿no? Que tienen la marca con los fans, con los seguidores, que son pues al final es una relación pues mucho más potente que en otros sectores. Y yo creo que los equipos se están viendo realmente que todo el valor que hay ahí y están tratando de explotarlo, ¿no? El tema de medio, de televisión, de media, también estamos viendo un crecimiento exponencial en los últimos años y al final ahora hablaremos un poco, yo creo, de esto, ¿no? Pero lo que se está viendo es que, por ejemplo, en España, pues antes los partidos pues se daban en abierto, los partidos se daban con un enfoque muy local, pues partidos a las 10 de la noche. Bueno, la Liga ha hecho un cambio de tratar de adecuar los horarios a un poco un mercado más internacional, tratar de que los partidos no se solapen, pues todo ese alcance, todo ese trabajo que se está haciendo para llegar a más espectadores, pues obviamente se está traduciendo en tasas de crecimiento importantes, ¿no? Y esto obviamente se complementa pues con otras formas que están viendo los equipos de cómo monetizar al final el escudo, ¿no? Que es probablemente el activo más importante que tienen todos los equipos, ¿no? Están viendo pues temas de que comentábamos pues el tema de VIPs, pues tratar de que la experiencia del fan, del espectador pues sea mucho mejor, el tema de monetizar otro tipo de activos que tienen, como pueden ser el nombre del estadio, que en Europa pues es algo que, o en España al menos, es algo que tampoco está tan desarrollado, ¿no? Pues yo creo que los inversores lo que están viendo es que hay pues muchos teclas que tocar en el sector y que haciendo de una manera relativamente fácil pues al final consigues unas tasas de crecimiento bastante importantes, ¿no? O sea, al final este crecimiento, pero yo creo que viene porque el mundo del deporte y de nuevo el fútbol en concreto, pues ya yo creo que está pasando de ser un deporte a ser algo un poco distinto, ¿no? Al final lo que se está viendo es que esto es un mundo del entretenimiento, el mundo del espectáculo. Y realmente pues lo que están tratando es de asimilar es las fuentes de ingresos del mundo del espectáculo y del entretenimiento a un deporte, ¿no? Y eso realmente yo creo que ha sido el gran catalizador del crecimiento del sector, ¿no? Y en segundo lugar, aparte de este crecimiento, lo que se está viendo también en el mundo del deporte, del fútbol, es el tema del orden financiero, ¿no? O sea, al final, yo creo que todos hemos hablado alguna vez
decías, el mundo del deporte, pues aquí, bueno, esto es al final es un equipo que viene un señor, hay que fichar, pues me da igual cuánto cueste, me endeudo todo lo que puedo, gasto todo lo que puedo, porque lo importante es que la pelota entre, ¿no? Pues esto está cambiando porque al final todas las reglas de fair play financiero, que aunque ahora están un poco discutidas, ¿no? Yo creo que este verano hemos visto todo, pues el tema del PSG y demás, pero realmente sí que hay, ¿no? Yo creo que, y además en España, bueno, se ha visto, por ejemplo, con el Barcelona, ¿no? Básicamente, pues ese rigor financiero, pues yo creo que los reguladores, como puede ser la Liga, pues están teniendo un cuidado especial en que esto se cumpla, y esto al final lo que da es visibilidad, lo que da es estabilidad a los clubes, a la cuenta de resultados de los equipos, que es algo obviamente pues muy importante, ¿no? Básicamente, antes yo creo que un inversor se planteaba entrar en un equipo de fútbol o entrar en el sector y le parecía imposible, ¿no? Porque yo no sé la cuenta de resultados como sé, yo no sé un equipo que no busca ganar dinero, sino lo que está buscando es que la pelota entre o gastar todo lo posible, ¿no? Para que el dinero esté en el campo, que se decía, pues es muy difícil, ¿no? Entenderlo. Y a día de hoy, pues oye, yo creo que el sector al final se está convirtiendo en un sector yo siempre digo sector regulado, no regulado, pero sí con mucha visibilidad, porque al final está viendo pues que los ingresos pues se basan en contratos cada vez más largos. La televisión antes hacía año a año, ahora están haciendo contratos de 3 años, probablemente el nuevo contrato de la Liga ya no sea 3 sino 5 años. Los contratos de sponsors son contratos de largo plazo. El tema del ticketing, pues al final es bastante recurrente la asistencia a los estadios, más allá obviamente de lo que hemos vivido estos años. Y por el lado de gastos, pues los gastos están limitados. Al final, pues como bien sabéis, hay una serie de ratios financieros que tienen que cumplir los equipos, y el principal gasto, que es el gasto deportivo, que son salarios más fichajes, pues esto hay unos ratios 60-70% que no puedes pasar, ¿no? Entonces al final, si unimos estos dos temas, básicamente ingresos cada vez más diversificados, cada vez más con más visibilidad y con unos gastos limitados, pues yo creo que se da una estabilidad y una capacidad de análisis al sector que claramente ha sido el gran catalizador de la inversión y de atracción de dinero por parte de los inversores, ¿no? Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Yo creo que los que ya tenemos algunos años más nos acordaremos de aquellos presidentes, seguro que te acuerdas de los años 90, ¿no? Presidentes de clubs, que en aquel momento te imaginabas un equipo de fútbol y lo más sofisticado que había en ese momento era un auditor externo, ¿no? Y que ahora ya llegamos a que los equipos de clubs ya tienen equipos de estrategia, de financiación estructurada y demás, que es un poquito lo que comentamos, exactamente igual pues que tenía un gran corporate del IBEX o fuera del IBEX pues hace 2 décadas atrás, ¿no? Estamos llegando a ese nivel de profesionalización. Y dentro de ese gran interés, que es más que evidente, y sofisticación, que es algo pragmático, ¿qué alternativas o qué fuentes de financiación estás viendo? Vamos a ir a nivel global, vamos a poner el foco, luego ya si quieres particularizamos más en España, pero ¿qué tipos de estructuras y alternativas y de fuentes estás viendo a nivel global en el sector? Sí. Pues yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque realmente yo creo que la primera pregunta que os ¿por qué el sector es muy atractivo? Pues esto lo que ha hecho es que básicamente las vías de financiación se expandan y lo que antes era aplicable a una compañía, a un telefónica de turno, pues ahora es aplicable casi en su totalidad al mundo del deporte. ¿Qué estamos viendo? Pues yo creo que de cada club está yendo a la alternativa que cree que tiene más sentido para ellos. Yo creo que esa es la ventaja, ¿no? Porque antes un club quería financiarse, pues te ibas al banco de relación y obtenías la financiación que podías, ¿no? Yo creo que ahora sí que los clubes están pudiendo elegir, ¿no? Qué hacer, ¿no? En función de, oye, cada uno lo que puede, pero hay muchas alternativas en función también de lo que necesiten, ¿no? Yo os diría, la financiación que estamos viendo más simple que los clubes que pueden estar haciendo es financiación corporativa, es decir, un préstamo corporativo que va directamente a un club y esto financiación directa sin tipo de estructura más, ¿no? Esto pues los grandes clubes, pues el Barcelona en su momento, pues clubes como la Juventus, clubes como Benfica, por ejemplo, en Portugal, que son clubes como líderes en sus mercados, están yendo a financiaciones corporativas, ¿no? Financiaciones, como digo, con covenants muy laxos, con estructuras muy sencillas, a muy largo plazo, y realmente esos clubes con esa capacidad de generación de ingresos y con esa estabilidad, pues están consiguiendo financiaciones como lo que cualquier gran corporate, pues un Iberdrola, está haciendo, ¿no? Y eso realmente yo creo que es un cambio. Y sobre todo yo creo que el gran cambio, Pedro, aquí viene con los plazos, ¿no? Porque realmente tú como financiador te decías, oye, yo puedo tener visibilidad a 3 años de lo que va a pasar con el Atlético de Madrid. Pues era difícil, ¿no? Y ahora realmente pues estamos viendo que el Atlético de Madrid pues ha cerrado, bueno, hablaremos de España, ¿no? Pero el Atlético de Madrid hace una financiación a largo plazo con un inversor de primer nivel. El Barcelona igual, pues el Juventus, el mercado de capitales más diversificados como puede ser Benfica y demás, ¿no? Pues eso realmente
yo creo que es una alternativa que es muy interesante, ¿no? Hay otros equipos que están yendo a financiaciones más estructuradas, ¿vale? Yo creo que el principal riesgo que ve un inversor cuando, como decíamos antes, ¿no? Cuando va a financiar un club es ¿para qué vamos a usar mi dinero? Mi dinero lo va a usar para comprar jugadores, para invertir en infraestructuras, ¿para qué, no? Y realmente ese miedo a que un presidente, una junta directiva de un club se exceda el límite del fair play financiero, pues todavía está ahí, ¿no? Porque te miden los ratios, pero realmente lo miden, digamos, a toro pasado, ¿no? Cuando han pasado ya cuando dar las cuentas. Por tanto, hay cierto miedo. Entonces, algunos clubes lo que están viendo para maximizar su base inversora es irse a unas financiaciones estructuradas, ¿vale? ¿Que esto en qué difiere de una financiación corporativa? Pues básicamente en que lo que se está haciendo es algunos equipos, por ejemplo, Inter de Milán o Roma, ¿vale? Estos señores que han hecho, pues han hecho un vehículo en el cual han metido todos sus principales activos, derechos de televisión, ingresos por entradas, ingresos de patrocinios, y han dejado eso fuera de lo que es el perímetro del club, ¿vale? Entonces ahí están obteniendo financiación en ese vehículo. ¿Qué ventaja tiene esto? Como digo, pues esto básicamente aíslas totalmente el riesgo deportivo, ¿vale? Y por otro lado, tus ingresos o tu posición como financiador es senior la cascada de pagos a lo que sería pues el gasto de salarios o el gasto de fichaje, ¿no? Y eso realmente pues le da una protección muy importante, ¿no? Y estos clubes lo que han conseguido con esto es una financiación algo más rígida, pero han ido a unos importes muy muy grandes y unos costes bastante más atractivos que probablemente no conseguirían, ¿no? Por otro lado, algo que se está dando todos los días también y que cada vez se da más es la monetización de derechos de crédito. Por ejemplo, un caso muy clásico que se está dando mucho, fichajes, ¿no? Cuando tú vendes un jugador, pues antes te lo pagaban día uno, ahora te lo están pagando en distintos plazos. Pues ya estamos viendo inversores que están ofreciendo líneas de financiación a equipos para adelantar esos cobros, ¿no? Por ejemplo, y ya no solo individualmente yo me adelanto los pagos por el fichaje X, sino líneas. Es decir, tú mañana tienes 5 fichajes y adelantas los 5. ¿Eso qué demuestra? Pues parece muy sencillo, pero lo que demuestra es básicamente una confianza en el sector y básicamente confianza en que las contrapartidas que tienen que pagar te van a pagar, ¿no? Pues eso son normalmente financiaciones sin recurso, es decir, que si tú le vendes un jugador mañana al Málaga y no te paga, el inversor asume esa pérdida. Entonces, hay una serie de protección que da FIFA, por ejemplo, en caso de transfer y demás, que lo que demuestra que dan más solidez a este tipo de transacciones, pero lo que demuestra también es que realmente los inversores están confiando en el sector, en la solidez del sistema y que esto es una alternativa interesante. Otra cosa que está pasando, pues, y que cada vez estamos viendo más, pues son ventas de participaciones minoritarias. O sea, ya no se venden solo, oye, te vendo el 100% de un club, sino, oye, meto un inversor dentro del club para tener un balance mucho más sólido y crecer el club, y crecer el negocio y crecer la capacidad financiera del club. Por ejemplo, hemos visto, yo creo que la transacción más llamativa, la más grande, fue la que hizo el fondo americano Silver Lake con el Manchester City Group, ¿no? Con el City Group. Que ahí pues ellos tomaron una participación minoritaria de un 10% por una cifra récord que nunca se había dado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que habréis visto todo en prensa, el Atlético de Madrid metió un inversor minoritario, que es un fondo que se llama Ares, en el equipo, o Inter de Milán, que metió un fondo asiático, que era compañero del accionista mayoritario, ¿no? Pues bueno, yo creo que esas posiciones mayoritarias pasan de ser una inversión más, por decirlo, caprichos de un potencial, de un señor que le gusta tener un club, a ser un inversor financiero que ve que apoyando a este club, comprando las acciones, pues puede entrar, ¿no? Y por otro lado, yo creo que otro tema importante es el tema de los estadios. Pues ¿cómo está financiado? Habéis visto, yo creo que está de moda mucho hoy es el estadio del Madrid, el estadio que iba a hacer el Barcelona, lo que ha hecho Tottenham, lo que ha hecho muchos equipos de este estilo. Y básicamente yo creo que es la capacidad de los equipos de atraer ingresos, de atraer nuevos fuentes de ingresos, de atraer personas al final a sus instalaciones, pues demuestran que se pueden hacer financiaciones exclusivamente basadas en un plan de negocio de ese estadio. Ya no estamos hablando de un club, estamos hablando de un estadio, de un activo. Y ahí, por ejemplo, pues el Barcelona, que es un caso muy, está todavía, se tiene que aprobar, ¿no? Pues hizo una financiación totalmente sin recurso, en que solo se basaba en los hoteles que se iban a construir, en el museo, en las tiendas, pues básicamente ahí se te demuestra pues la confianza que tienen también de nuevo los inversores, ¿no? El Real Madrid, pues también todo ese centro, ¿no? de final de ocio que está construyendo,
pues bueno, realmente te permite tener un plan de negocio alrededor de esto, ¿no? Y yo diría que esas son en general, hay otros temas, ¿no? Como el tema, como decía antes, de los naming rights y demás, pero bueno, yo creo que esas son las principales fuentes de financiación que estamos usando, ¿no? Al final, como te digo, deudas corporativas, financiaciones estructuradas, anticipos de ingresos, financiaciones de estadios, incorporaciones de socios. Al final es lo que estamos viendo es, oye, los clubes tienen un abanico muy grande de opciones para llevar a cabo el plan de negocio, para reforzar durante el club y al final, bueno, te puedes ganar partidos que le quieren, ¿no? Pero también teniendo ese equilibrio financiero con el éxito deportivo, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante. Muy claro, Íñigo, sí, muy claro. Yo estaba pensando ahora, mientras estabas explicándonos, si comparamos la situación, vamos a decir, de Europa ex España y España, pues en todos los productos y todas las características y todas las estructuras que has explicado, pues tanto de financiación estructurada como de acceso al mercado de capitales, como entrada de inversores, igual estoy equivocado, pero desde mi punto de vista toco un tema. ECN, salidas a bolsa. Recientemente salió, creo que fue en junio o julio, que había un equipo de fútbol, el Intercity, que es de Levante, concretamente de San Juan de Alicante, que tenía interés en salir a bolsa. Y luego la noticia decía que era el primer equipo español en salir a bolsa, que un equipo, si quiero recordar, que me respete si hay algún aficionado de Intercity o de Levante, que era de tercera división, ¿no? Que buscaba a través de 300 inversores levantar 5 millones de euros. Pues imaginar, 5 kilos, nada. Y luego estuve buscando más, y claro, miras en Europa otros grandes clubs, el Tottenham, pues salió en bolsa hace casi 40 años, en 1983. El Ajax está en bolsa, la Juve, el Manchester United, el Borussia Dortmund. Claro, desde mi punto de vista, pues tengo la percepción, igual errónea, que esto es como cuando tú y yo empezamos a trabajar, bueno, no empezamos, cuando empezamos a trabajar juntos, empezamos juntos a trabajar en el 2010, que claro, los mercados de capitales en España estaban muy, muy, muy verdes, y no hablo por el tema sostenible, sino de que no estaba muy, muy avanzado, y luego mirábamos a nuestros compañeros pues, de Francia y sobre todo de Reino Unido, y estaban ultra avanzados, ¿no? Con bonos investment grade, bonos high yield, y luego eso llegó a España, ¿no? Y es la época que nos tocó, pues del 10 al 13 y el boom de la época de mercado de capitales en España. ¿Eso ocurre lo mismo? O sea, tú estás viendo, sobre todo con tus clientes, tanto nacionales como extranjeros, que España vamos varios pasos atrás, como ha pasado también, digamos, en la mayor parte de los productos de la banca de inversión, por no decir en todos, en los últimos 20 años, comparado sobre todo con los países más sofisticados, incluyo también ahí a Reino Unido, entre Europa, Alemania, Francia y Reino Unido, o realmente no hay ese gap? Yo creo que has tocado varios temas, ¿no? Yo primero, yendo a salir a esa bolsa. Yo creo que has contestado un poco también la pregunta. Dices, ¿quién está saliendo a bolsa? ¿Quién ha salido a bolsa en Europa? Pues principalmente los grandes clubes de cada país, ¿no? Pues, hablas Ajax, hablas Juventus, Manchester United, ¿no? Tottenham, que es un poco menos, pero también uno de los grandes. ¿Y qué pasa? Pues España es un caso particular, porque yo creo, como bien sabéis, en España los dos grandes clubes no son sociedades anónimas, son asociaciones deportivas. Por tanto, el Barça y el Madrid. ¿Y el Atleti y Osasuna, si no recuerdo mal. Ahora que has dicho, sí. Pero bueno, o sea, los dos grandes no tienen acciones, con lo cual no pueden salir a bolsa. Yo creo que para poder salir a bolsa, pues tendrían que hacer, bueno, hay distintas alternativas, pero vamos, la más sencilla pues sería pasar de una asociación deportiva a una sociedad anónima deportiva. Eso requiere pues un cambio de estatuto, requiere asambleas y requiere una serie de temas que a día de hoy pues oye no están encima de la mesa, ¿no? Yo creo que probablemente cuando todos los equipos pasaron a ser sociedades anónimas deportivas, estos grandes equipos también hubiesen sido, probablemente a lo mejor veríamos alguno en bolsa, ¿no? Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales los grandes porque el principal motivo por los grandes no están, ¿no? Y después podéis decir, oye, ¿y por qué Atlético de Madrid, por qué no Sevilla, ¿no? ¿Por qué no Villarreal o por qué no Valencia están en bolsa? Pues es una buena pregunta. Yo creo que es algo que lleva en la mesa muchísimo tiempo. Probablemente si alguno de los grandes hubiese, que realmente no, generalmente, ¿quién es el primero que sale a la bolsa o el primero que hace un bono? Pues al final son los grandes líderes del sector, ¿no? Si un Real Madrid o un Barcelona no están en bolsa, pues siempre un Atlético de Madrid, pues siempre un Villarreal, pues siempre le va a costar un poquito más dar el paso de ir al mercado de capitales, pero bueno, las implicaciones que esto tiene, ¿no? Pero yo creo que sin duda es algo que se dará, pero como tú bien decías, en España pues estamos yendo un poco por detrás, ¿no? Yo se lleva mucho tiempo hablando, ¿no? El Atlético de Madrid antes de abrir el capital, por ejemplo en un Australita que entró al principio y demás, la opción de salir a bolsa pues siempre estuvo al menos como un rumor, no sé si llega hasta encima de la mesa, pero sí que era un rumor que había en mercado y yo estoy seguro que bueno, que al final ahora mismo tiene un fondo institucional como es Ares que tendrá que salir y seguro que
que en la mesa al menos está el tema de la salida a bolsa, ¿no? Y por ejemplo, un tema que has comentado también, CVC, con el tema de la liga. Ahora el otro día comentaban también que, oye, que la salida a bolsa es una de las alternativas que se barajan, ¿no? Para dar liquidez a ese inversor que quiere salir, obviamente como cualquier inversor financiero, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese aspecto, sobre todo en el tema de equity capital market, España pues va un poco detrás de otros países, ¿no? En financiación, bueno, yo creo también vamos, no sé si muy detrás, pero un pelo algo detrás, porque realmente España, pues yo creo que también se debe a las características del país. España es un país, no en el fútbol, sino en todos los sectores, muy bancarizado. Ahora con la concentración bancaria, pues oye, yo creo que eso irá cambiando poco a poco, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? España es un país en los cuales las compañías se financian con bancos, los clubes se financian con bancos. Y es verdad que a día de hoy estamos viendo que eso está cambiando, y con operaciones como el bono que ha emitido el Real Madrid para su estadio, los bonos que ha emitido el Barcelona, estamos viendo pues muchos fondos de inversión entrando en financiaciones más a corto plazo con equipos directamente. La operación que hubo el año pasado de equipos de segunda división, en que hubo una financiación de 11 equipos de segunda división que fueron a mercados institucionales. Bueno, yo creo que la cabeza de todos los directores financieros, probablemente los presidentes de los equipos, pues está el mundo del inversión institucional, pero es verdad, como tú bien dices, Pedro, que España en este caso va algo por detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se está sofisticando y al final también España, yo creo que es un mercado en el cual los inversores quieren estar, los inversores están ofreciendo sus productos, están yendo directamente a los equipos y sin duda que yo creo que el mercado de capitales, la financiación institucional en España es algo que se va a seguir creciendo y sin duda va a evolucionar mucho en los próximos años. Está muy en línea, o sea, yo no sabía cuál iba a ser la respuesta, pero sí que puedo decir públicamente a mi familia que había varios equipos, bueno, algún equipo de primera división y varios equipos de segunda que se han puesto en contacto con nosotros, en este caso con el IEB, y con preguntas muy obvias. Oye, me interesa hacer un sindicado en lugar de un bilateral, voy a tener más capacidad de plazo, me va a salir mejor el precio, la estructura va a ser más encorsetada, cosas, pues eso, que hablábamos con las compañías hace 20 años. Y si en lugar de la deuda bancaria que ya la tengo controlada, emite un bono, hacemos un direct lending, porque es mejor, me voy a 15 años en lugar a 5 y tengo garantía real. Ese tipo de cuestiones, pues eso, que las veíamos con corporates en España, corrígeme, el año 2000 y 2013, mayormente no, un poco el mundo ex-IBEX, los clubs, en este caso de fútbol, porque creo que es un poco el deporte, ¿no?, que está más, y es el que más genera, ya se están poniendo en contacto, entiendo que con muchos entes, entre ellos, pues en este caso con el IEB, y un poco pues eso, para profesionalizarse y necesitan gente o pues eso, que tenga esos skills, ¿no? Había una pregunta que es la primera que tenía pensada, ¿no?, cuando habíamos hablado de este evento. A mí lo que me hace mucha gracia ahora es que ahora hay grandes inversores, ¿no? Inversores desde Arabia Saudí, de los Emiratos, ¿no?, que están comprando clubs. Tenemos varios ejemplos en España, el de Valencia, si no estoy equivocado, el PSG, que nos van a contar. O sea, yo sí que tengo la sensación que a nivel de inversores, particularmente en el fútbol, que al final estamos todos un poco sesgados porque es la mayor parte de las noticias, pero es brutal el interés que hay en invertir como activo en sí, entiendo, como un activo rentable, porque nadie va a invertir su dinero, sus fondos en algo que no sea rentable. Y a nivel de inversores, ¿qué estás viendo? ¿Qué tipología? Porque claro, lo que nosotros vemos es en internet, pues eso, las grandes familias, ¿no?, de Arabia Saudí, de los Emiratos, y todos sabemos esa noticia. Pero ¿qué tipo de inversores estás viendo, digamos, en las operaciones más del día a día? Yo creo que has hecho cosas importantes, es una inversión rentable, ¿no? Y en el momento que es una inversión rentable, y como decíamos antes, pues en un sector con cierta visibilidad y con cierta regulación en cuanto a gastos, pues lo que estamos viendo es de todo tipo de inversores. Yo creo que esto es un cambio muy importante y al final todas esas alternativas que hemos comentado anteriormente se dan porque hay distintos tipologías de inversores dispuestos a prestar o dispuestos a invertir en función de la operación bajo unas determinadas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues vamos a hacer, si quieres, hablando de ejemplos concretos y recapitulando sobre operaciones, ¿no? Pues hemos visto grandes fondos de inversión, como decíamos, esta operación que hablamos antes de CVC, o como hemos visto el tema de Ares en Atlético de Madrid, o como hemos visto Silver Lake, ¿no? Pues grandes fondos de inversión, fondos de private equity líderes en el mundo, que ven aquí una gran oportunidad, ¿no? Y eso yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y que busca más rentabilidades importantes, no son acciones que invierten al 1%. Después, obviamente, el mundo del family office, pues esto sigue estando de orden del día. Pues vemos en España concretamente en Almería en su momento, ¿no? O vemos
de Manchester City, este tipo de gente, pues oye, esos al final son family office, señores con dinero que ven, yo creo que invierten, por supuesto, pero también ven que sus inversiones tienen cierta rentabilidad, ¿no? Pues hablaba mucho en su momento el señor Abramovich cuando empezó hace ya bastante tiempo, ¿no? Y dice, ¿cuánto gastó ese señor? Pues bueno, ha gastado mucho, pero sin duda el valor del club a día de hoy pues es un valor muy interesante, ¿no? Y para mí lo más interesante ya no son inversores que buscan una rentabilidad importante, sino inversores conservadores, compañías seguros. Pero creo que esto es a mí personalmente me parece el gran cambio de paradigma. Compañías de seguros que lo que buscan es inversiones muy tranquilas, inversiones a largo plazo, cobrar su cupón, no tener sustos, no tener líos, ¿no? Están invirtiendo en el sector. El Atlético de Madrid, que de nuevo hizo una operación, el Barcelona hizo una operación, el Real Madrid ha hecho una operación. A mí, que con grandes compañías de seguros internacionales, sobre todo estadounidenses o europeas, todo el mundo al final, estén apostando por el sector, pues me parece la prueba de... Que son lo más seguro las que puede haber en el mercado. La prueba de ¿no? fuego. Son gente muy sofisticada, gente que no quiere riesgos, gente que no quiere problemas, pero al final prestan a costes a retornos muy bajos, con lo cual en el momento que pierden, pues ya es un gran problema para ellos porque no van a recuperar. Que estos señores estén apostando por el sector, pues yo creo que es una prueba de lo que decíamos antes, de que es un sector que se ve con cierta estabilidad, que se ve y con potencial de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Voy a retomar antes de seguir una de las preguntas que hace José García, me parece que hila muy bien. ¿Podríamos hablar de burbuja dentro del ámbito deportivo? ¿Es sostenible a largo plazo este modelo de financiación? ¿Podrían los fondos ejecutar la deuda en caso de impago? Es muy buena pregunta, ¿no? Dice, es que creo que hay alguien... Bueno, ya está. Sí, la burbuja. Yo creo que el tema burbuja, yo creo que entiendo que la pregunta viene por los derechos de televisión, ¿no? Que se habla mucho de los derechos de televisión, siguen subiendo. ¿Hasta dónde? Bueno, para mí el tema de derechos, yo creo que lo que se está viendo sí que es cierto que quizás todo ese crecimiento que se ha dado en los últimos años, especialmente, por ejemplo, en la Liga, yendo al caso concreto de la Liga, parece que ha consolidado, ¿no? Parece que ya ha llegado a un tope y que eso no va a seguir creciendo a las mismas tasas. Yo creo que eso parece que es una realidad. Bueno, ahora vamos a ver que pronto sabremos el nuevo contrato de la Liga y ahí veremos si esto realmente se mantiene, sube o baja. Pero un poco lo que se espera es que haya algo relativamente similar, un poco arriba, un poco abajo, algo relativamente estable, ¿no? Ahí nosotros, bueno, lo que vemos que desde un punto de vista de derechos de televisión, pues probablemente sí estemos en niveles altos y esto probablemente no va a crecer mucho, pero de nuevo, yendo a lo que comentamos anteriormente, los equipos ya no se están centrando solo en vender derechos de televisión y en vender entradas. Los equipos se están centrando en monetizar una serie de activos muy importantes, ¿no? Otra operación, por ejemplo, que salía en prensa, ¿no? En el Fútbol Club Barcelona, y que es una operación que separó uno con el cambio de junta, pues hablaba de un tema que se llamaba Barça Corporate. ¿Qué era Barça Corporate? Pues unos estudios de televisión, hablaba del tema de merchandising, hablaban de la explotación digital de la marca del club. Pues yo creo que probablemente lo que veamos ahora sea un cambio del que los crecimientos de ingresos no van a venir tanto probablemente de derechos de televisión, sino que va a venir probablemente de una diversificación y un aumento de las tipologías de ingresos, ¿no? De aumento de las fuentes de ingresos de los clubes. Incluso igual estoy equivocado, incluso alguna universidad, yo creo que... Universidad, por supuesto, Barça también tiene universidad, Real Madrid, Atlético de Madrid, yo creo que todo el mundo está, al final, como te digo, viendo que al final que tiene una marca importante, que tiene un conocimiento muy importante y cómo trasladar esto a su base de fans. Es una hacer competencia de liga, ¿eh? Oye, y luego, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación de pandemia que hemos vivido y que a ver si ya se resuelve, yo entiendo, corrígeme, ¿no?, que a nivel de ingresos, pues hombre, tanto los clubs en el fútbol como en general las entidades deportivas, pues se han tenido que ver afectadas de forma, no sé, diría, dramática y drástica, ¿no? Si me permites, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tú has visto? O sea, ¿cuál es la situación, digamos, pre-COVID de alegría, ¿no?, que tenían todas las empresas, incluyendo las deportivas, y ahora, pues que ha habido clubs, según yo lo que he leído en prensa, algunos dicen que han perdido 300 millones, otros que han perdido aquí. ¿Cuál es tu día a día, pues eso, ahora post-COVID, y un poco el advisory que le realizáis en esa situación? Pues obviamente el impacto ha sido, yo creo, un impacto sin precedentes, ya no solo obviamente, como bien dices, en el sector del deporte, pero en toda la economía, ¿no? En cuanto a cómo a tratar de dar una cifra, hablaban, si no recuerdo mal, que el impacto en el fútbol europeo del COVID era unos 5.000 millones de euros de bajada de ingresos. Esto obviamente pues ha tenido un impacto relevante en las cuentas, ¿no?, de los clubes, ya que todas las líneas de negocio pues han visto afectadas, ¿no?
Curiosamente, el impacto ha sido mucho más grande a los grandes equipos que a los pequeños. Y esto, pues, por un tema muy sencillo. Un Fútbol Club Barcelona, un Real Madrid, un Atlético de Madrid, pues tiene una cuenta de resultados muy diversificada. Un Alavés, por decir un ejemplo, pues tiene una cuenta de resultados que depende muchísimo de la televisión. La televisión, pues ha sido probablemente la fuente de ingresos que se ha mantenido mejor o casi inalterada durante toda esta época de la pandemia, ¿no? Por tanto, bueno, curiosamente eso, en este caso que siempre decimos, las compañías tienen que diversificar, las compañías tienen que buscar, bueno, de distintas fuentes de ingresos y no depender de nada. En este caso concretamente, pues oye, a los que han hecho bien sus deberes, pues, o han podido hacer mejor los deberes, pues les ha ido un poco peor, ¿no? Pero al final, obviamente, pues eso, Matchday se ha visto totalmente destruido sin gente en los estadios, ya no solo las entradas, sino todo lo que es el food and beverage, todo lo que es el gasto en el estadio de merchandising. El tema de sponsors también, obviamente, sin nadie, la gente no yendo a los estadios y la audiencia ha bajado, pues obviamente esto también ha tenido un impacto muy importante, quizás menos, pero también un impacto importante, que lo que ha hecho es que muchos de los contratos se quieran renegociar a la baja. El tema de los transfers, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El mercado de fichajes pues ha bajado en torno a un 40 y tantos % respecto al año anterior, ¿no? Y esto es un tema importante porque muchos de los clubes ese atípico, ¿no? Ese área de negocio que no es recurrente la convierten en recurrente como una fuente más de ingresos del club. Y esto, pues oye, también ha tenido un impacto muy, muy gordo, ¿no? ¿Qué han hecho los equipos? Pues obviamente, si hay menos ingresos, pues tratar de ajustar al máximo sus gastos. ¿Cuáles son los gastos de un equipo, de un deportivo de fútbol? Al 70% de nuevo, salarios, ¿no? Y eso es todo lo que hemos visto en prensa del ERE de un equipo, pues este equipo que pide a sus jugadores un esfuerzo. Bueno, pues al final, yo creo que es ley de vida que si los ingresos bajan, pues esto no puede seguir al mismo nivel, ¿no? Y esto hilando con la pregunta anterior, pues oye, es un ejemplo. La burbuja va a tener un impacto, o la burbuja de gastos, ¿no? De, oye, los fichajes cada vez son más caros y demás. Va a tener un impacto en la solidez de los equipos. Oye, pues en tanto en cuanto se sigan cumpliendo estos ratios y básicamente la gente siga teniendo esta disciplina de que si me bajan los ingresos, pues no puedo gastar tanto, pues probablemente ahí nosotros somos positivos, ¿no? Y de hecho, operaciones de grandes equipos que hemos seguido nosotros muy de cerca en la casa, en el trabajo nuestro, lo que hemos visto es que los inversores, más allá de que se han roto covenants, obviamente, ¿no? Porque si te caen los ingresos un 40%, pues rompes covenant seguro. Sí que hemos visto una posición bastante relajada, ¿no? En que los fundamentales del sector son buenos, que a largo plazo esto se va a recuperar y que realmente esto, pues sí que ven una recuperación bastante en V, ¿no? No tanto en juegos, en V, en cuanto a saber los estadios que se están abriendo, pues que esto va a volver a niveles razonablemente parecidos, ¿no? Hay una de las preguntas, bueno, hay varias, ¿no? Dice, ¿en qué rango de tipos de interés cupón están estas operaciones de mercado? Entiendo que dependerá, obviamente, del crédito de la compañía, del rating se lo tiene, y si no lo tiene el rating interno, pero un poco así por encima. Digamos, un club que va a regular mal y uno que va bien, ¿cuál puede ser la diferencia? Pues es que depende mucho, ¿no? De uno, el equipo, y dos, la estructura. Como decíamos, por ejemplo, Inter de Milán decidió tener una estructura mucho más pro inversor para tener un coste más bajo. El Real Madrid, por ejemplo, el Barcelona o la Juventus, pues han ido a estructuras más corporativas. Bueno, yo creo que te podemos dar referencias de mercado, que son públicas, que para que también os hagáis una idea, pues los primeros bonos del Barcelona pues estuvieron en torno al 2%. Los bonos de la Juventus en torno al 3 y algo. ¿Y qué plazo más o menos tenía? Pues estaban 5 o 7 años, bullet. O sea, que son niveles bastante atractivos. La operación que se hizo recientemente con equipos de segunda división, que no era una operación de la de financiación estructurada, pues estaba en torno al 4%. Bueno, o sea, que estamos hablando de, teóricamente, también hay ¿no? operaciones al 9%. Sí, no, pero de las primeras que has dicho estamos hablando de compañías que serían, corrígeme si digo una barbaridad, a nivel corporate entre un W menos y un triple B menos y un W más, ese nivel igual. Sí, eso es estilo. ¿No? ¿No? Más o menos, ¿no? Digo, un poco en base al precio, el 9% ese sería un B más, ¿no? Pero bueno, al final hay equipos que tú no tienes, que están con mucha deuda, mucha deuda entre clubes y demás, y equipos de primera se financian al 8%. Está claro. Y otra pregunta, pues un poco una reflexión. Dice Unai, yo creo que es vasco como yo, por el nombre. Me gusta el modelo de gestión alemán, fantástico. Tiene la capacidad de buscar un equilibrio entre beneficios para los clubes y aficionados. Yo desconozco el modelo alemán, tú me dices. ¿No creéis que se está desprotegiendo al aficionado en España y por defecto deja de creer en este modelo?
Pues, es buena pregunta, ¿no? Yo creo que también muchas veces se critica a los equipos que están buscando mucho los ingresos, están buscando cada vez ganar más dinero y olvidándose un poco del espectador, ¿no? Yo creo que esto también lo hizo Unai, entiendo que por el precio de las entradas, ¿no? Que en Alemania pues, son mucho más, están más alineados con la capacidad adquisitiva del país que en España, que son precios totalmente desorbitados, ¿no? Yo creo que esto es un tema más opinativo. En mi opinión, bueno, el problema que hay en España es que es un país más pequeño, somos un país con menos capacidad adquisitiva. Yo creo que los equipos para competir a nivel europeo pues están probablemente enfocándose mucho en la capacidad de generación de ingresos. Eso se puede trasladar en un desarraigo, ¿no? O una falta de conexión con el fan o con un enfado y falta de relación con el equipo. Bueno, pues puede ser, ¿no? Que en largo plazo eso se dé, ¿no? Pero a día de hoy los estadios, es verdad que bueno, los grandes siguen teniendo ocupaciones muy, muy altas, los equipos pequeños o medianos, quizás es verdad que empiezan a ganar un poquito las ocupaciones, ¿no? Por los de los estadios, la asistencia. Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante, pero que es algo de largo plazo, ¿no? Y también es lo que los equipos están primando, no perder capacidad competitiva, básicamente por tratar de maximizar esos ingresos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Pedro. Yo no tengo mucha idea, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que, como pasa en muchos sectores, ¿no? Que en España determinado ocio parece un bien de lujo, ¿no? Un poco en línea con lo que tú decías, ¿no? Y el poder adquisitivo en España es bajo. Pero bueno, si ponemos me pongo el ejemplo de una camiseta de un equipo de fútbol, ¿no? Me parece que el coste que tiene es realmente elevado comparado con el coste de fabricación, que muchos lo conocemos a la pela por circunstancias, y dices, ¿por qué se pone ese precio, no? Igual en Alemania, en Francia, que tiene un poder adquisitivo, es un 50% nuestro, o un 40%, pues no supone tanto gap, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Y sí, yo estoy en línea, pero bueno, oye, al final esto es Europa y afecta a todos los sectores, ¿no? También el precio de la luz, ¿no? Por hacer otro símil, pues en España está muy alto, en Alemania también, pero en Alemania afortunadamente pues no tiene tanto impacto porque la renta media son 4.000 euros, ¿no? Y en España es 1.800, ¿no? Y otra pregunta interesante, dice, en caso de que se confirme la reforma que rumorea la UEFA, que permitirá inyectar capital sin límite a los propietarios de los clubes, dice, ¿es posible que el Madrid o el Barça, ¿no? se tengan que adaptar a esta nueva realidad pasando a ser sociedades anónimas deportivas? Lo van a tener más difícil. Eso sin duda, ¿no? Yo creo que va a tener más difícil. Ya se está dando, ¿no? Al final, a día de hoy, si tú ves pues un PSG que tiene al final esos ingresos y gastos, los ingresos, aunque es verdad que hay cierta, como decía antes, el fair play financiero, pues mira que los patrocinios pues sean dentro de niveles razonables, que los ingresos, los traspasos sean razonables y que básicamente no infles artificialmente las cuentas de resultados de los equipos. A día de hoy, yo creo que somos todos conscientes que hay equipos que van un poquito más al límite y están compitiendo de manera un poco más artificial, ¿no? Y con apoyos de otro tipo de ingresos, ¿no? Que al final son ingresos no deportivos o no naturales de la entidad. Esto, bueno, si se da, pues claramente, pues será esto los grandes equipos históricos europeos, salvo que cambie un poco el modelo de gestión, pues al final lo que van a tener son pues claramente una cuenta de resultados mucho más débil y menos capacidad de fichar. Bueno, yo creo que al final es cómo enfocas tu modelo deportivo, ¿no? Porque al final el modelo deportivo no siempre más dinero significa más victorias, pero es verdad que si tienes más talento encima del campo, pues lo lógico es que ganes más partidos, ¿no? Pues bueno, yo creo que sin duda abrirá un periodo de reflexión en algunos equipos y eso unido a la situación actual de algunos de ellos, por ejemplo el Barcelona, ¿no? Que se habla mucho de que tiene mucha deuda, el problema de liquidez que tiene y demás, pues si unes que unos equipos tienen un balance más débil que otros y encima les dejas inflar artificialmente su cuenta de resultados o su capacidad de cumplir, su capacidad económica al final del día, pues oye, sin duda, no sé si terminará en que el Madrid y el Barcelona cambien a ser sociedades anónimas deportivas, pero sin duda yo creo que es un periodo de reflexión interesante. Estaba yo pensando mientras estabas contando esto, pongo el disclaimer de que yo soy fanático del Real Madrid, por lo que voy a decir ahora. A mí se me hace un poco raro, ¿no? Las críticas que están haciendo algunos clubes españoles, y digo entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Pues con lo que está haciendo el PSG, otros equipos, ¿no? Pero es que es lo que han hecho también los equipos poderosos españoles durante toda la historia con equipos más medianos. El jugador bueno del Valencia se iba al Madrid, el jugador bueno de la Real Sociedad iba al Athletic Bilbao y el bueno del Getafe se iba al Madrid. Por lo tanto, que sí, que podemos entrar, no es que ha entrado un tío con mucha pasta y tal, pero bueno, es que es lo que hay, lo que hemos dicho al principio de la sesión. Esto se está sofisticando, se está economizando y estamos entrando en estructuras
pues mucho más de el que más tenga va a ser el que gane, ¿no? Pues para hacer el símil, como la Fórmula 1. Si tú inviertes más, pues tienes el coche que más corre. Si tú metes a 3 jugadores o 5 estrellas, pues tal vez puedas ganar, o no, ¿no? Luego ya está la gracia del deporte. Pero bueno, me refiero, esto es pues el que más chute, ¿no? En el sentido económico, ¿no? Sí. Y al final, en cierto modo hay quejas y demás, pero yo no lo acabo de pillar. Una pregunta un poco ligada a lo que estáis comentando, ya que se puede hacer una burbuja. ¿No creéis que puede darse el caso que se está creando mucha burbuja por el hecho de que el bien hacer de un club no tiene por qué ser un tema económico, sino más deportivo? Que eso puede llegar a explotar una burbuja, aunque estén muy bien estructurados, financiación, titulizaciones, etc. Puede ser que el tema deportivo pueda llegar a romper un club. O sea, al final es un poco factor suerte. ¿En qué sentido lo dices? O sea, al final es un poco factor suerte en comparación con una empresa que si lo hace bien, se endeuda bien y etc. Puede llegar a tener más ingresos. Puede ser que un club tenga una mala temporada por lo que sea y sus ingresos se reduzcan y eso puede llevarla a quiebra. O sea, es verdad que ahora hay cierta estabilidad de ingresos, ¿no? Sí. Que he dicho antes, ¿no? Yo creo que tienes un punto muy bueno, ¿no? Cuando un inversor entra sobre y... todo por el tema de que obviamente como habéis dicho es un negocio y tiene que tener rentabilidad. Entonces al final Sí. un poco... Sí, yo creo que es buena pregunta, ¿eh? Cuando tú hablas con inversores y estás viendo equipos, ¿no? Y viendo oportunidades, y me da igual que sea desde la deuda, desde el equity, desde lo que sea, el gran riesgo que hay en el mundo del deporte o el fútbol, por lo que estás preguntando, es el riesgo de descenso, que es básicamente lo que estás diciendo. ¿De qué pasa si la pelota tú la haces fenomenal, pero por lo que sea, pues la pelota no entra, ¿no? Eso sin duda es el gran riesgo, ¿no? Y eso... No, y de hecho también, o sea, un poco hilando que a lo mejor puede haber un poco de especulación a la hora, por ejemplo, sería esa bolsa y demás. Si un equipo cae en octavos en la Champions, puede ser que su... Bueno, De hecho pasa, ¿no? de hecho pasa, mira. Los que cotizan, ¿no? Sí, yo tengo aquí un gráfico, no sé un poco especulativo, ¿no? si lo tengo aquí, pero lo tenía. Sí, mira, aquí quitáis un poco, que es, bueno, lo que estáis aquí lo veis, que es básicamente la evolución en bolsa de muchos equipos, ¿no? Y ves que hay, este gráfico de arriba, y ves que hay, esto es Manchester, Juventus, Olympique de Lyon y Ajax, y ves que hay unos picos de repente tremendos. Aquí, por ejemplo, Manchester United, esto viene ligado exclusivamente, bueno, esto era antes, esto es desde febrero, pero a temas deportivos. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con los ingresos del club? Bueno, en el largo plazo probablemente, en el corto no, sí. Yo creo que desde un punto de vista de la capacidad, es un sector, de luego que tiene una volatilidad más alta que otros a corto plazo y que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Pero... Al final todo de cómo te cubres de los riesgos que tienes inherentes al sector, ¿vale? Bueno, decíamos, tú, el tema que decías de oye, que al final que vaya bien, que el equipo deportivamente, que no tiene nada que ver con que los gestores son buenos. Te puedes fichar a Ronaldo, a Messi y tal, y que no, te puede ir mal, eso por supuesto, ¿no? Entonces al final es como, tú cómo cubres esos riesgos, ¿no? Cuando hablamos antes de equipos, no operación cubre equipos de segunda, dices, ¿qué pasa si tú bajas de primera a segunda? Pues un problema. Si bajas de segunda a segunda B, estás muerto, ¿no? No vas a poder nunca reparar esa deuda. Bueno, yo creo que es simplemente hay que estructurar las operaciones, hay que estructurar las financiaciones de una manera correcta. Es decir, oye, tú no puedes endeudar un club más de lo que debe, teniendo en cuenta los riesgos que existen, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es exactamente eso, es entender cuáles son los peores escenarios, entender cómo me cubro mis riesgos en esos escenarios y tener todo en cuenta. Obviamente el análisis en el crédito y el análisis en el equity que se hace en el sector pues es distinto que el que se hace cuando te metes en una utility o te metes en Telefónica. Yo creo que todo eso se tiene en cuenta y todo eso obviamente te lleva a, como dices tú, en el tema de los equities, probablemente los retornos que se buscan pues son algo mayores y en deuda probablemente la capacidad de apalancamiento del Madrid versus, bueno, Madrid es que es el riesgo es más remoto, ¿no? Oye, en que baje primero y tercero tampoco te mueve la aguja, ¿no? Pero el Villarreal, que un día año puede bajar a primera, que normalmente está arriba, pero que hoy un año de repente baja y puede bajar, pues puede pasar, ¿no? Pues eso al final, pues la capacidad de tomar deuda de estos señores pues es menor que la de Iberdrola, que tiene 100 años, no sé cuántos años de historia y todo, y básicamente pues todo mucho más. Fíjate, eso que estabas comentando me estaba yo acordando cuando hace, pues eso, 8 años, 9 años hacíamos asesoramientos de Data Advisory a compañías.
Y a modo de ejemplo, lo que nosotros les decíamos, oye, tu situación actual es esta, los brokers estiman que es esto, pero imagínate que hay un cataclismo. Para decir la palabra cataclismo, en el año 2010, 2012, incluso en esa crisis, no sonaba nada. Pero desde el COVID eso ya ha cambiado, porque ahora hay cataclismos. Ahora tus ventas pueden pasar de 100 millones a 5, y tu EBITDA puede pasar de 20 a menos 50. Por lo tanto, las compañías tienen que tener planes B, ¿no? Y un poco lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Sobre todo, menos en 2021, pero más en 2020, que las compañías han sacado esos planes que hemos hecho, en este caso los bancos y los asesores de banca de inversión, para esos planes de contingencia. O sea, si mi EBITDA pasa, que puede ser el caso de un club, si pasa de primera división a segunda, yo estoy haciendo el símil a corporate, la empresa pasa de 20 a menos 5, ¿cuáles son mis planes de contingencia? Vender activos estratégicos o activos no estratégicos. Vender a Dembélé, ¿no? Por hacer el símil, ¿no? En el Fútbol Club Barcelona. Llevar a cabo una salida a bolsa o llevar a cabo una OPS para hacer una ampliación de capital. O sea, este tipo de cuestiones que, repito, las hacíamos, las hacemos, las seguiremos haciendo para corporates, es que ya están encima de la mesa de todo departamento financiero de cualquier club medio decente, y con eso me refiero claramente a la primera y la segunda división. Y tienen que tener esos planes B, porque, pues como tú has dicho, puede ocurrir algo. ¿Y qué puede pasar? Que en Madrid pues no se clasifique, Dios quiera que no, para Champions el año que viene. O puede ocurrir que el Atlético de Madrid baja a segunda, ¿no? O el Barcelona baja a segunda, ¿no? Como pasó hace pues una década atrás, ¿no? Pero claro, es que ahora ya este nivel de sofisticación y de capital ya no va a permitir, digamos, flexibilidades que tenían antes, porque antes el nivel de sofisticación era muy bajo, un poquito de deuda, equity y ir sobreviviendo. Pero es que ahora no, ahora estamos haciendo estructuras realmente complejas y apalancamientos singulares, y bueno, pues hay que tener planes de contingencia, y eso pues va a requerir, desde mi punto de vista, dos aspectos. Uno, un nivel de profesionalización muy alto en el mundo del deporte y particularmente en los clubs, y los asesores, como es tu caso, que estéis muy cerca de esas compañías, valga la redundancia, para asesorarlas. Sí, totalmente. Y conocer muy bien el sector, porque al final yo creo que ahí es donde mitigas los riesgos, ¿no? Porque lo que decías, Pedro, venta de activos. Tú te ves un balance de un equipo y de repente, el año pasado, pues Messi, en el balance del Fútbol Barcelona es 0. Piqué, bueno, ya está un poco mayor, ¿no? Pero también hace 15 años era 0. Messi cuando valía 300 millones. Ansu Fati de turno es 0. ¿Por qué? Pues son jugadores que tú no has comprado, jugadores que has hecho en la cantera. Pues tienes que entender bien realmente, pues Griezmann en su momento pues he amortizado 2-3 años que he estado, pues oye, el valor en mi libro es bajo. Entonces tú ves el balance y realmente el balance del club no te da la fortaleza del club, ¿no? O sea, yo creo que todo eso, como dice Pedro, conocer esa sofisticación, es entender mucho mejor los balances, entender mucho mejor cómo funcionan las dinámicas del sector, pues muy interesante, ¿no? Y es la forma de hacerlo. O por ejemplo, tú de nuevo te vas a un balance igual club y tienes unos derechos de cobro altísimos, que dices, joder, este club está quebrado. Y no es así, ¿no? Pues tienes que mirar otra parte del balance y entender básicamente cómo funciona la caja. ¿Cuándo cobran? Pues yo creo lo que va a requerir, lo que requiere, vamos, es para mitigar todos estos riesgos, entre ellos el que comentas, pues es conocer mucho mejor el sector, conocer mucho mejor las dinámicas y básicamente dar soluciones mucho más trajes a medida, ¿no? De hecho, recuerdo ahora que estás comentando este verano, por lo menos yo he estado siguiendo el fichaje de Mbappé, o no fichaje, a diario. Me parecía una serie, España, ¿no? Una serie divertida de Netflix. Todos los días veías algo en los medios de comunicación, ¿no? Y una de las razones que dijeron, bueno, ya sabéis el rollo del precio y tal, dijeron, pues si este jugador, creo recordar, ¿no? Se compró por 180 millones al Mónaco, X años, 6, 7 en los que lleva, pues ya está amortizado. O sea, ya entramos en un criterio de devengo. O sea, no es que yo me gaste 180 y ahora quiero 180 para compensar, no, es que a nivel de P&L esto está amortizado, ¿no? Como tú bien has dicho. Que ya este tipo de conversaciones, te repito, con los presidentes de los años 90 no habláramos. Era entrada de caja, salida de caja. Pero ya estamos, es un toque añadido, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Hay un punto, Íñigo, que no quiero dejármelo de preguntarte, que lo tenía apuntado. O sea, la digitalización es algo que afecta a todos los sectores, para bien y para mal. ¿Cómo lo estás viendo en el mundo del deporte, o particularmente en el mundo del fútbol? Sí. Bueno, yo creo que esto es un tema, como dices, yo creo muy, muy interesante, que daría para que estemos aquí un día entero hablando, ¿no? Porque realmente yo creo que hay unos proyectos interesantísimos que sin duda van a cambiar, ¿no? Pero bueno, por resumir algunas ideas sí que me vienen a la cabeza, ¿no? Que pensando, yo lo que sí que veo es que obviamente el sector del deporte, como todos los sectores, pues la digitalización es algo muy importante y algo que está haciendo que el sector cambie, ¿no? Al final, como decíamos, cómo conseguir más ingresos, pues es lo que están pensando y cómo esa digitalización te ayuda a conseguir más ingresos. Al final,
va de nuevo con lo que hablamos de los derechos de televisión. Los aficionados de un club ya no son locales y físicos, son globales y físicos y digitales. Yo creo que ese concepto de globalización del sector y al final llegar al señor que está en Asia y entender que en Singapur hay una colonia de aficionados del Madrid, pues eso es sin duda un arma muy interesante de cara a maximizar tus ingresos. Y es algo que lo están haciendo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, tema Big Data, inteligencia artificial, pues esto que te acabo de decir es una realidad de hoy. El Real Madrid tiene plataformas, tiene herramientas que le permiten saber si en Twitter, en Singapur, pues oye, se habla mucho del Real Madrid, con lo cual sabe que tiene que hacer una campaña ahí. El tema de Big Data, lo que decíamos anteriormente también, la capacidad la relación que tú, que eres un aficionado al Real Madrid, puedes tener con un club es muy distinto a la que puedes tener con otro tipo de entidades. Lo que ese club puede aprender de ti y cómo puede monetizar esos datos es algo que estamos viendo que se está haciendo ya a día de hoy, ¿no? O sea, y al final tú te metes en la página de la liga, de Liga Fantasy, que es una cosa de marca, y te metes después en la aplicación de tu club, pues hay muchas plataformas que ya están cruzando esos datos y sabiendo quién eres, qué ves, qué te gusta hacer, ¿no? Y eso realmente es un arma comercial potentísima, ¿no? Que de nuevo redunda en capacidad de ingresos por los clubes, ¿no? Otro tema yo creo que está muy de moda, ¿no? Que es el tema e-games. Pues claramente es una tendencia imparable a día de hoy, ¿no? Y que muchos pues Piqué parece que no está comprando, que está metiéndose en este mundo. Están los equipos, están montando sus plataformas. Hay incluso se habla de que quieren que sea olímpico los e-games, ¿no? Decían, que cosa curiosa. Pero bueno, yo creo que eso obviamente están abrazando esta digitalización en los equipos y se dan cuenta, oye, que esto, de nuevo, el aficionado es físico, pero también digital. Y al final esa capacidad de estar todo el día, o sea, al final en el videojuego no te cansas, con lo cual puede haber mucha más rotación, puede tener una relación mucho más directa, mucho más profunda con tu aficionado, ¿no? Por otro lado, ya aparte de los ingresos, esta digitalización se está llevando también al rendimiento deportivo, al análisis del comportamiento y a la vez esto a la relación, a la experiencia del usuario. Por ejemplo, un tema que lo veréis cuando veis los partidos, todas esas informaciones que se hacen sobre impresa en el campo, ¿no? De, pues para la derecha ataca, ataca por la izquierda, los mapas de calor, pues todo eso, aparte de mejorar la experiencia de usuario, hay un programa que el entrenador lo ve en vivo y dice, oye, pues Messi ha corrido no sé cuántos kilómetros, o pues tiene que estar cansado, vamos a hacer el cambio. Pues y esa digitalización también está aplicando al rendimiento deportivo, ¿no? Después otro tema que a mí me parece muy interesante, que yo creo que esto va a tener mucho recorrido y sin querer extenderme mucho, que yo creo que ya nos quedamos con poco tiempo ya, el tema de OTTs, de las televisiones digitales. Si tú eres aficionado a la esgrima, a día de hoy es difícil ver esgrima, porque en televisión española, pues oye, no pones un combate de esgrima porque básicamente no es rentable. Pues oye, la Liga Sport TV, que no sé si alguna vez visto, pues te permite ver pues un combate de esgrima o el partido de tercera división de... Pero lo pago, entiendo que es, ¿no? Ahora es gratis, o era gratis, no sé, pero era gratis antes, y yo creo que eso irán cobrando, me imagino, a medida que claro. Entonces, bueno, yo creo que como todo empieza a ser gratis, sí. También dicen que lo que es gratis no es eficiente, ¿no? Con lo cual, yo creo que se da hasta bueno. Oye, pues saben que si hay mucha afición en la petanca, pues oye, sabe que hay 50.000 personas que les gusta la petanca. Oye, yo creo que eso también es una forma de cómo la digitalización pues permite que disfrutemos todo y la experiencia nuestra del deporte pues sea más alta, ¿no? Y por último, yo también diría un tema que es muy curioso, ¿no? Que es el tema de criptomonedas, tokens, este tipo de cosas que ahora están tan de moda. O sea, ahora, por ejemplo, el Inter de Milán cambia Pirelli por socio.com que le pone fan tokens del Inter. O el Valencia, de nuevo, tiene aquí tokens. ¿Qué es el token o para qué vale esto? Pues de nuevo, ¿qué se están buscando? Porque ¿para qué una criptomoneda de Valencia? Tampoco valga mucho, ¿no? Si ya tengo el Ethereum, tengo el Bitcoin, no tengo lo tal. Pero básicamente vale para conseguir o los tokens, de nuevo, un engagement mucho mayor con tu aficionado, una reacción mucho más viva, una relación todos los días, ¿no? Al final, oye, yo soy propietario de un token, con lo cual puedo decidir, puedo tener acciones indirectas del equipo, ¿no? Y al final eso es un activo que tiene un valor, que lo puedes comercializar, ¿no? Y eso realmente, pues, la verdad que también yo creo que es un cambio que está dando y que, de nuevo, mejora la experiencia del usuario, mejora la experiencia del fan y al equipo pues le permite también, oye, como para optimizar los ingresos. Entonces, bueno, yo te digo, sin querer extenderme mucho más, yo creo que es un campo que está creciendo muchísimo
y que sin duda, como en todos los sectores, pues oye, le queda todavía mucho recorrido y veremos muchos cambios. También parece que eso que es el futuro, y obviamente en este sector va a influir también. Hay una última pregunta, ya nos hemos pasado de las 8. ¿Habéis puesto algún ejemplo con el tema de ingresos de televisión? Entre otro, el Deportivo Alavés. No, yo creo que el Alavés no hemos hablado en el momento. Sí. ¿Este tipo de clubs pequeños necesitan activos externos para su supervivencia en caso de descenso? No necesariamente. Yo creo que lo que preguntabas tú, yo creo que lo que tienes que tener es un balance preparado para asumir los potenciales riesgos relacionados con tu descenso, simplemente. O sea, el problema no es bajar los ingresos, el problema es que no seas capaz de reajustar la máquina o reajustar la casa para adaptarte a la nueva realidad. Yo creo que hay muchos equipos que bajan de primera a segunda, de segunda a segunda B, y que siguen, no hay ningún problema. El que sabe en los medios es el que lo hace mal, pero es verdad que habrá un todos los años bajan 3 o 4 en el caso de segunda B, ¿no? Y eso realmente yo creo que no su supervivencia no está relacionada con eso, simplemente yo creo que es la gestión de los gestores, valga la redundancia, para tener todo preparado y asumir todas las contingencias que se pueden dar, simplemente. Perfecto, Íñigo. Bueno, oye, pues de nuevo, darte las gracias por aprender. Hemos aprendido un montón gracias a ti. Y yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que vamos a seguir hablando de este tipo de cuestiones y sí que vamos a ver en los medios cada vez estructuras más complejas, ¿no? Todas las noticias que han ocurrido este verano ha sido una auténtica vorágine, ¿no? La CVC con la Liga, la situación del Barça, que cada vez que abres el Marca hay alguno hablando de su situación económica. O sea, yo tengo la sensación de eso, que hablamos cada vez más de economía en el ámbito deportivo, ¿no? Y sí que creo que hay un futuro claro, desde un lado, como hemos dicho, en los clubs o en las entidades financieras, porque se van a tener que sofisticar por narices, hablando claro, y luego los asesores, como es tu labor, pues eso, para hacer las estructuras sólidas, pues lo mismo que se hace para un corporate, sea del IBEX o del IBEX, cotizado o no cotizado, pues para que pueda fluir y que pueda sobrevivir muchos años, ¿no? Yo creo que es un poco la tendencia, pero sí que creo que estamos en un momento en España de sofisticación que no lo teníamos hace 5 años, ¿no? Y esa tendencia se está viendo. Y bueno, veremos y lucharemos ante ella, y somos parte de ese ámbito. Oye, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a los que estéis conectados en remoto, por supuesto, muchas gracias a los que habéis venido presencialmente, y cualquier tema, hoy estamos en las redes, o sea que si hay alguna pregunta yo se la puedo mandar a Íñigo, encantado, si eso os ocurre después, ¿vale? Pues nada, corto la conexión aquí y un abrazo muy fuerte. Cuidaros.